Bueno, el tema que vamos a abordar hoy va a ser el de la ética subjetiva. Si se fijan, el parcial pasado solamente habíamos analizado todo lo que eran puras cuestiones de carácter, por así decirlo, lo que son la pirámide de valores, elementos axiológicos, análisis o dilemas éticos que habían surgido al respecto. Sin embargo, en este segundo bloque ya vamos a entrar de lleno a ciertas teorías de corte ético. Esto es importante señalarlo, por eso previo a la clase les había comentado que era importante que ustedes pudieran analizar, bueno, que ustedes pudieran ver cómo va a ir cambiando esto, y sobre todo que tuvieran un cuaderno, una pluma, porque a diferencia de la vez pasada, que era un poco más simple los temas que estábamos abordando y el análisis que estábamos realizando, en esta ocasión los temas van a ser un poco más específicos y más detallados, sobre todo porque vamos a ver distintas teorías marcadas dentro del análisis de la ética. Como sabrán, la ética tiene ciertos parámetros que muchas veces se toman desde la línea de carácter subjetivo, pero vamos a ver también postulados que establecen criterios de objetividad dentro del marco o del análisis de la ética. En este caso ya vamos a entrar a lo que podemos decir a elementos más desarrollados, a teorías más argumentadas, más respaldadas por ciertos postulados teóricos. Muchos de ellos tienen alcances o elementos de orden epistemológico, de orden ontológico, y que van a tener una dimensión precisamente en el campo de las áreas jurídicas, en este caso de la cuestión criminalística, que es realmente a donde quiero yo que vaya orientado este tipo de elementos teóricos conceptuales para que ustedes los puedan aplicar en sus campos. Entonces, ahorita vamos a entrar ya con el primer, por así decirlo, corriente, o sí, corriente dentro de la ética, una de las corrientes más simples, por así decirlo, que también algunos lo llaman subjetivismo simple, que tiene que ver con una noción ética o una teoría ética basado en una moral de corte subjetivo. Recuerden que habíamos dicho que la moral no necesariamente es de orden puramente subjetivo, sino también de carácter objetivo. Ahora bien, para dar inicio a esto, pues vamos a entrar ya de lleno al tema. Vamos a entrar con lo simple y después nos vamos con un poco lo que va a estar más teorizado o más complejo. Bien, entonces iniciamos con este primer tema, ética subjetiva, ¿no? Bien, ¿qué es la subjetividad? Primero partamos de esta tesis, ¿no? Es la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basados en un punto o en el punto de vista del sujeto y por tanto influidos por los intereses y deseos particulares del mismo. Esto la mayoría lo ha de saber. El hecho de que alguien parta de una noción de subjetividad, y la propia palabra lo dice, subjetivo, viene de sujeto, es la percepción que se tiene, en este caso, de la realidad o del estado de cosas que un sujeto o una persona concibe, ya sea de manera racional o de manera empírica, que son regularmente los dos medios por los cuales adquirimos conocimientos. Ambas también pueden ir de la mano o van de la mano en la mayoría de las ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento que nosotros tenemos sobre las cosas o sobre los hechos son percibidos por los sentidos o por la razón. Por ejemplo, nosotros podemos tener por ejemplo, el conocimiento de algo sin necesidad de estar ahí presentes, de un hecho. Vayamos a un caso concreto, por ejemplo, el temblor que hubo hace algunas épocas, de hecho hace poco hubo un temblor, entonces es un ejemplo, ¿no? Ustedes no estuvieron en el epicentro, pero el hecho de que ustedes hayan sentido parte del movimiento de la Tierra los lleva a inferir que en efecto
hubo un lugar donde el punto central fue mucho mayor, mucho más fuerte. No necesitan estar ahí para comprobarlo o haber ido para corroborar que efectivamente eso pasó. Basta con que la razón haga esa inferencia para que ustedes se den cuenta que efectivamente hubo un epicentro donde el movimiento de la Tierra fue mucho más fuerte que en el que nos encontrábamos. Entonces esa es una especie de conocimiento o percepción que se presenta por medio de la razón, mientras que por el lado precisamente empírico, que tiene que ver con esta noción de los sentidos, tenemos que tener una percepción sensible, directa, para poder saber que el hecho se presentó o se dio, ¿no? Esto es importante. Por ejemplo, el hecho de que un ejemplo que podré utilizar precisamente es el de las conferencias a las que estuvieron asistiendo, ¿no? Cuando me dijeron, profesor, vamos a estar y nos toca clase, cuando nos toca la conferencia, ¿habría forma de que podamos asistir? Le dije, sí, claro. ¿Cuál era la forma de corroborarlo? Precisamente con las capturas de pantalla que me enviaron de cada uno de ustedes y sus nombres, para en efecto así interpretar por medio de la observación que ustedes estuvieron presentes ahí. Por lo tanto, se infiere o se sigue que entonces la justificación o el acto de presencia, a pesar de que no lo estoy percibiendo yo de manera directa, la captura de imagen es una impresión. Como voy a utilizar los términos que va a utilizar un autor que vamos a ver ahorita, que se llama David Hume. La impresión que ustedes, o captura que ustedes hacen de su foto y de la pantalla ahí, es una especie de prueba empírica de que en efecto ustedes tuvieron esa clase, por eso les será difícil ingresar a la clase que tenemos que tomar. Bien, entonces esas son las dos formas en que nosotros concebimos esta percepción de la realidad o de los hechos, ya sea por vía racional o por vía empírica. Entonces, bajo estos presupuestos es de que podemos decir que la subjetividad es aquella que parte del sujeto. Los sujetos tienen distintas percepciones de la realidad o del mundo. Muestra de ello es precisamente el hecho de que ustedes pueden estar observando X o Y acto, X o Y hecho, y de ahí inferir distintas conjeturas. Entonces, repito, esta es la visión subjetiva, es la forma en que el sujeto o la persona interpreta los hechos. Bien, esa es como la forma básica, es la más simple. Continuamos. Dice, ¿qué es la subjetividad? Entonces, bueno, ya dijimos un poco sobre qué es la subjetividad. La propiedad de las percepciones, argumentos y lenguajes basados en el punto de vista del sujeto y por tanto influidos por los intereses y deseos particulares del mismo. Bien, ¿en qué principio se funda? El principio más importante sobre el cual se funda este tipo de ética consta en el principio de la autonomía del sujeto para, según su experiencia, clasificar entre bueno y las cosas malas y las cosas cotidianas, perdón. Repito, esto es interesante. Fíjense, el principio más importante sobre el cual se funda este tipo de ética consta en el principio de la autonomía del sujeto. ¿Qué quiere decir la autonomía? La autonomía es un concepto que muchas veces se ha tergiversado o se ha utilizado de manera errónea. Autos viene de precisamente conducir, de saberse manejar, de mover, de direccionarse. Precisamente esta autonomía es saberse conducirse o manejarse a sí mismo, es saberse direccionar. Por eso la autonomía es uno de los conceptos básicos que va a guiar, por así decirlo, nuestras acciones. De ahí que muchos eticistas sostengan que no se puede hablar de una teoría ética si primero no se habla sobre una teoría de la acción. La teoría de la acción presupone que todo o lo único que podemos analizar en términos morales o éticos son las acciones. Fuera de eso, difícilmente se podría establecer un criterio, un juicio o emitir un juicio de valor si no hay una acción de por medio. Bien, entonces eso es como, por así decirlo, esta parte de la importancia de la autonomía.
Entonces dice, del sujeto que según su experiencia clasifica entre bueno y malo según las cosas cotidianas. Bien, entonces es como una forma muy general de entender este principio de la subjetividad. Enfoque ético. Bueno, ¿cuál es el enfoque ético que tiene? Este enfoque ético hace parte del ser humano, hace parte que del ser humano ya está ligado profundamente a sus aspiraciones y sentimientos, de tal manera que es difícil evadir estas opiniones sesgadas, ya que naturalmente evaluaremos un evento de acuerdo a experiencias pasadas que nos hayan brindado un conocimiento sobre este. ¿Qué quiere decir esto? El enfoque ético sobre el cual se presupone estos elementos morales es de que, con base a las experiencias que nosotros hemos tenido, con base a la noción que nosotros hemos experimentado, es que nosotros vamos a hacer una especie de, por así decirlo, de evaluación o de juicio en el cual determinamos que algo es correcto o algo es incorrecto. Es una especie de experiencia que nos brinda esa facilidad del entendimiento. De ahí la relevancia o la importancia de estos parámetros para tratar de entender estos principios subjetivos de la moral. Bien, continúo. ¿Cómo se aplica este enfoque en la cotidianidad? Este enfoque nos permite tener un sentido más crítico sobre aquello con lo que interactuamos diariamente, de tal manera que logramos adquirir un conocimiento único y auténtico con el cual podemos aportar para construir un modelo de verdad en conjunto con las apreciaciones de otros individuos. Repito, este enfoque nos permite tener un sentido más crítico sobre aquello con lo que interactuamos diariamente, de tal manera que logramos adquirir un conocimiento único y auténtico con el cual podemos aportar para construir un modelo de verdad en conjunto con las apreciaciones de otros individuos. En otras palabras, lo que se nos dice aquí es que gran parte de cómo nosotros establecemos esos criterios de verdad o de veracidad no radican única y exclusivamente en nosotros, sino también es el resultado de unas experiencias compartidas que nos llevan a deducir que X o Y circunstancia es adecuada o inadecuada según sea el caso. Bien, esta es, por así decirlo, una manera de cómo se aplicaría ese tipo de elementos. ¿Cuál es el alcance del enfoque? Este enfoque permite al individuo conocer su identidad, ya que el conjunto de ideas auténticas, las cuales se adquiere de manera independiente, malean sus dimensiones tanto perceptibles como extrasensoriales, para darle un sello distintivo sobre un conjunto de otros individuos. Esto valdrá la pena analizarlo con cierta relevancia, dado que, por así decirlo, tratar de entender la identidad que porta en sí mismo el individuo genera ciertas controversias, y esto se debe precisamente a las percepciones que se pueden tener, tanto sensorial como, puedo utilizar el término, psicológicas, que se dan dentro del sujeto. Yo me atrevería a decir más de orden mental. Yo creo que el contenido mental va a jugar un papel importante al cual muchas veces no se le da como cierta relevancia o cierta importancia al respecto, ¿no? Entonces, repito, este enfoque permite al individuo conocer su identidad, ya que el conjunto de ideas auténticas, las cuales él adquiere de manera independiente, malean sus dimensiones tanto perceptibles, malean tanto sus dimensiones tanto perceptibles como extrasensoriales, para darle un sello distintivo sobre un conjunto de otros individuos. La noción perceptiva no solamente es exclusiva del sujeto, sino que también se comparte en relación con otro tipo de agentes en cuestión o sujetos con los que se relaciona. Esto nos va a llevar precisamente a la segunda tesis que algunos argumentan, que es conocida como el emotivismo moral o subjetivismo emotivista, que tiene que ver con una connotación en la cual los análisis teóricos o éticos que sostienen esta tesis del subjetivismo tienen que tener un elemento, un complemento. Ese complemento debe estar sustentado por un grueso de una población o
o un grupo de personas, sino el valor ético que poseen, o estos principios morales pueden ser refutables fácilmente o caer en puras opiniones o en puras especulaciones, pero eso lo vamos a ir viendo con más detalle. Bien, entonces continuamos con esto. Dentro de la criminalística, ¿qué importancia debería tener este tipo de análisis o percepción de la ética? Debido a que las soluciones, a ver, permítame, ya decía yo, dentro de la criminalística, debido a que las soluciones que ofrece un criminalista tienen impacto sobre muchos factores sociales y psicológicos, es deber de este salvaguardar los intereses del agraviado y de la víctima, de tal manera que se obtenga una solución donde todos se favorezcan y no solo el criminalista. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo que se nos está diciendo es de que el valor subjetivo o el orden subjetivo también debe de favorecer no solamente al sujeto en cuestión, sino a las partes, en este caso, que están implicadas, no solamente por cumplir cierto requisito laboral, sino precisamente para garantizar el bien de quien ha resultado perjudicado. Bien, esa es como una forma, una percepción que se tendría sobre esta noción de la ética, o de este subjetivismo ético. En la cotidianidad, ¿cómo se aplica en lo cotidiano? Que es una de las problemáticas, una de las constantes que se va a ver en disputa la ética. Bien, en la cotidianidad, pues, el ejemplo más inmediato podríamos poner es la lucha de clases. Es un ejemplo de ética subjetiva, ya que, como menciona Erich Fromm, un psicoanalista, en su libro El amor a la vida, el explotado siente odio por su explotador y viceversa, ya que cada clase social reacciona de acuerdo a su contexto. Este podría ser un simple ejemplo. Esto se da precisamente desde la percepción que se tenga y la forma en cómo se puede interpretar los hechos. Y aquí es donde vamos a entrar en el segundo parámetro, o en el segundo campo, sobre el análisis de los hechos. ¿Hasta qué punto podemos llegar a hablar de hechos morales o de hechos morales que tienen una connotación distinta a los hechos de orden descriptivo? Los hechos de orden descriptivo van a ser precisamente los hechos aislados. Aislados, entiéndase como una especie de suceso, acontecimiento que se presenta en el mundo y del cual solamente podemos hacer un análisis descriptivo. ¿Qué significa esto? Precisamente remitirnos a describir el hecho. No hay juicios de valor, no hay interpretación del hecho, simplemente es el hecho, como coloquialmente diríamos, a secas. Eso se interpreta como un hecho aislado y de ahí no se tienen interpretaciones sólidas al respecto. Solamente cuando se habla de hechos morales es cuando emitimos ciertos juicios. Hay que tener claro esta concepción sobre los hechos, porque muchas veces se confunde un hecho con una especie de opinión o especulación o idea. Por eso matizo el significado de lo que representa un hecho. Y repito, un hecho es un suceso, un acontecimiento que se presenta en el mundo. Esa es la forma simple. Si utilizamos la forma compleja, podríamos decir que un hecho es un suceso, un acontecimiento que se presenta en este mundo y en cualquiera de los mundos posibles. Ojo, ahí estamos entrando en un terreno mucho más complicado, porque estaríamos hablando de contrafácticos o de condiciones de posibilidad que se establecen a partir de la lógica no clásica o de otras herramientas filosóficas, y en ocasiones, sí, sobre todo filosóficas, porque regularmente la ciencia, como lo hemos estado viendo en otras clases, tiene limitantes. La ciencia es limitada, la ciencia tiene un límite. Y muchos de los límites están circunscritos precisamente a las teorías matemáticas y físicas de las cuales ellos parten, y por eso tiene ciertas limitantes, a diferencia de los presupuestos metafísicos, epistemológicos, ontológicos, que son más dentro del terreno de la filosofía. Pero quiero que quede esto claro, porque cuando hablemos de hechos particulares vamos a ver por qué los hechos en sí mismos parece que están exclusos o quedan fuera, dentro, en algunos momentos, dentro de los juicios de valor ético.
Ahorita voy a poner unos ejemplos, pero para entrar en esos ejemplos vamos a entrar con el segundo punto, que es la noción de el emotivismo moral o subjetivismo moral. Bien, entonces, dudas, preguntas hasta aquí, los leo. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Los demás? ¿No? ¿Nadie? ¿Todos bien? Todo bien, profe. Bien, perfecto. Entonces continuamos. A ver, permítame. Ya. Voy a poner la siguiente diapositiva y vamos a entrar con lo que es la siguiente materia en cuestión. Bien. Como se habrán dado cuenta, bien. ¿Qué pasó aquí? Permítame, porque ya me hice un poquito de bolas. A ver, permítame un momento. Ya vi. Ya vi dónde estaba el problema. Ahora bien, vamos con esto que es el emotivismo moral. Bien, ¿qué es el emotivismo moral y de dónde viene toda esta teoría ética o este presupuesto ético? El emotivismo moral es la teoría ética según la cual el fundamento de la experiencia moral no lo encontramos en la razón, sino en el sentimiento que las acciones y cualidades de las personas despiertan en nosotros. Aquí está la tesis que quiero que vayan teniendo clara. El emotivismo moral es la teoría ética según la cual el fundamento de la experiencia, o sea, el fundamento de la experiencia a partir de lo que nosotros podemos llegar a percibir, no lo encontramos en la razón, o sea, no está en la razón, sino en el sentimiento que las acciones y cualidades de las personas despiertan en nosotros. Esto es importante porque estamos hablando del emotivismo moral. Esta corriente deja fuera esta parte racional y voy a explicar un poco el por qué deja fuera esta parte racional. Si bien es cierto, el emotivismo moral surge o se pone de manifiesto con David Hume. David Hume es un filósofo empirista, y quiero también abrir un poco el contexto para que se entienda por qué razón se habla de la importancia de las emociones por encima de la razón, para que se entienda por qué se defiende esta tesis o por qué este autor o por qué esta corriente va a dejar de fuera la parte racional. Es que durante la época en la que se encuentra David Hume, que es en el 1600 y 1700, entrando en 1700, finales del 1600 y mediados del 1700, le va a tocar ver cómo las corrientes filosóficas que están predominando en aquel momento son las racionalistas. Esto quiere decir que, como les dije hace unos minutos, el conocimiento viene de la razón. Entonces, Hume va a darse cuenta que muchas de las tesis que hasta ese momento se han respaldado en esta idea de que la razón es el principio que emite juicios para tomar buenas decisiones o decisiones totalmente correctas, están sesgadas precisamente por el ejercicio práctico dado en el campo de las sensaciones. Obviamente detrás de todo este aparato teórico conceptual está una carga epistemológica, entiéndase por esta teoría del conocimiento o de cómo es que nosotros llegamos a conocer ciertas cosas que establece David Hume. Particularmente estas tesis, por así decirlo, de las cuales parte Hume, tienen conceptos como la idea de como ideas e impresiones, que son dos conceptos fundamentales para poder entender la epistemología de Hume, y de la cual él, por así decirlo, vincula directamente con su teoría ética o con sus postulados de cómo es que la ética opera
en las personas. Bien, vamos a ir puliendo esto para que quede un poco claro, porque puede llegar a ser de repente un poco confuso y oscuro, pero por eso vamos a tratar de traducirlo y de darle una interpretación más laxa que permita que ustedes puedan entender todos estos elementos que de repente pueden llegar a ser confusos. Entonces, a ver, continúo. El emotivismo moral se opone al intelectualismo moral. Sócrates y Platón. Esta última teoría moral afirma que la condición necesaria y suficiente para la conducta moral es el conocimiento. Por ejemplo, que para ser buenos es necesario y suficiente el conocimiento de la bondad. Voy a hacer aquí otro paréntesis. Esta tesis socrática y de Platón va a establecer que lo bueno y que lo que podemos decir que es bueno y malo tiene que ver con este idealismo, porque de ahí viene la noción del idealismo platónico socrático, con esta teoría de las ideas de Platón, en la cual, por así decirlo, todo lo que se proyecta en nuestra realidad es solamente un reflejo de lo verdadero. En otras palabras, como Sócrates dirá en muchos de sus diálogos y Platón, el filósofo busca la verdad porque la verdad le permite ver lo bueno, y por tanto lo bueno es bello, es que se desea tener ese conocimiento de la verdad. Fíjense, obtener ese conocimiento de la verdad. Lo que Sócrates diría es de que nosotros queremos o deseamos conocer porque es bueno. Detestamos, voy a sonar muy trivial, pero para interpretar de una manera un tanto coloquial, para Sócrates y Platón, detestamos la ignorancia, porque nadie quiere ser ignorante, nadie le gusta que lo asocien con la ignorancia. Por lo tanto, sabemos que eso es malo, que ser una persona ignorante es malo, y como nadie quiere ser ignorante, todos quieren tener conocimiento de lo verdadero y de lo correcto, es que eso se vuelve bueno. Entonces añoramos la verdad. Una vez que sabemos que la verdad nos brinda cierta, no solamente felicidad, sino satisfacción, deducimos que eso es deseable, apetecible, como lo traducirán algunos medievales, se apetece, se desea, y por lo tanto el conocimiento que vamos teniendo nos va dando una especie de saber, o una especie, mejor dicho, de discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Obviamente aquí se está partiendo de un presupuesto. Todo aquello que deseamos y que nosotros vamos conociendo con el paso del tiempo, y que vamos no interpretando, que le vamos dando significados, ese es el término, le vamos asociando un significado y lo vamos determinando, es que entonces podemos llegar a deducir lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, una vez que se conoce no solamente empíricamente, diría Sócrates o Platón, sino que conocemos intelectualmente lo que es bueno, que sabemos por qué eso que queremos es bueno, es que tenemos el conocimiento o la percepción, la percepción o la adquisición de aquello que es bueno. Tenemos, en otras palabras, se traduce como una especie de entendimiento. El intelecto traduce el entendimiento como algo bueno. Esa es una tesis socrática y platónica, por así decirlo, relativamente muy con algunos ahí diría, con algunos vacíos, porque habría que analizarlo más a profundidad, pero es como a grosso modo se podría entender esta tesis. David Hume, que es el que establece esta tesis del emotivismo moral, no acepta ese tipo de postura en su totalidad, y ahorita vamos a ver por qué. Pero quería ponerlos en contexto sobre la tesis de Sócrates y Platón. Repito, para Platón y Sócrates, esta idea de lo bueno está relacionada con la parte del intelecto y del discernimiento y el entendimiento de lo que significa cada palabra, cada concepto en el mundo, y cómo es que esto, una vez que lo adquirimos, se vuelve ya sea bueno o
malo, o sea, deseable o indeseable. Repito, esa es la tesis de Sócrates y Platón. Por eso lo quería poner en contexto. Obviamente, contra este tipo de posturas, David Hume va a estar en contra. Bien, continuamos. A ver, permítame. Hume, el emotivismo moral de Hume. Hume piensa que algunas situaciones provocan en nosotros sentimientos y emociones de admiración o desagrado, de aprobación o rechazo, como lo pudieran hacer algunos sabores. Esto es una forma muy padre e intuitiva de cómo Hume explica lo bueno y lo malo, por así decirlo, a partir de lo deseable y no deseable. Lo que David Hume dice es que los sentidos, así como en los sentidos se da el que nos gusten ciertos sabores, ciertos aromas, es similar en los actos morales. Así como nos desagrada el sabor amargo y decimos que no nos es grato, precisamente el mentir también no nos es grato y resulta inadecuado. Mientras que cuando nosotros deseamos algo dulce, nos resulta grato y satisfactorio, y por el contrario vemos también la otra conjetura. Entonces es una especie de forma analógica o comparativa entre cómo podemos llegar a interpretar lo bueno y lo malo. Bien, eso es, por así decirlo, la analogía que utilizaría David Hume al respecto. Continuamos. Vamos con lo siguiente. Esas sensaciones tienen una gran utilidad social porque promueven la colaboración entre individuos y condenan las conductas que ponen en peligro la pervivencia de un grupo e incluso la especie. Esto es interesante, dice. Esas sensaciones tienen una gran utilidad social y condenan las conductas que ponen en peligro la pervivencia de un grupo e incluso la especie. En otras palabras, otro parámetro que va a utilizar David Hume para traducir esto, lo vuelvo a repetir, esas sensaciones tienen una gran utilidad social, fíjense, una gran utilidad social, porque promueven la colaboración, ojo, entre individuos y condenan las conductas que ponen en peligro la pervivencia de un grupo e incluso la especie. Lo que David Hume nos está diciendo es que ya aparece uno de los primeros criterios para establecer qué es lo bueno y qué es lo malo. El primer criterio que está poniendo sobre la mesa David Hume es de que debe de ser de utilidad social. Si no tiene una utilidad social, difícilmente esa percepción subjetiva de lo que consideramos que es bueno va a ser traducida como bueno, sino por el contrario, va a tener una connotación negativa. Lo que se está poniendo sobre la mesa, o lo que Hume nos está diciendo, es de que el primer criterio tiene que tener utilidad social. Segundo criterio, debe de promover la colaboración. Si no es colaborativo, difícilmente podemos decir que es bueno. Tiene que ser utilidad social y tiene que promover esta colaboración. Si no se promueve la colaboración entre individuos, difícilmente podemos asentir que es bueno. Y tercer criterio, que creo que es fundamental, que condena las conductas que ponen en peligro la supervivencia de un grupo. Quiere decir que el tercer criterio es de que si esas acciones condenan o atentan contra la integridad del grupo, de un grupo en específico, podemos deducir que son malas. Entonces ya estamos viendo que este criterio basado en el subjetivismo ético, en el emotivismo ético, o emotivismo moral, mejor dicho, subjetivismo moral o emotivismo moral, tiene una especie de elemento constitutivo que hace que la población, o un grupo de personas, mejor dicho, que un grupo de personas compartan la misma percepción de los actos morales. Repito, un grupo de personas tienen la misma sensación o percepción
de los actos morales. Las personas en conjunto determinan qué es bueno y qué es malo precisamente porque consideran que la forma en que actúan debe de ser mutua. Entonces ya tenemos un primer criterio. De forma general, el criterio podríamos decir que debe de haber una especie de consenso. No basta con que una persona crea que eso es bueno o eso es malo. Tiene que haber más de uno o dos personas que estén ahí presentes para que podamos hacer válido este motivismo moral. Debe de haber más de uno o dos, debe haber más de dos o tres hablantes. Bien. Ahora bien, el emotivismo moral aplicado a la justicia convierte las diferencias de opinión. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a irlo revisando. El emotivismo moral aplicado a la justicia convierte las diferencias de opinión en cuestiones de gusto. Algunos prefieren lo dulce, otros los salados y otros lo picante. Fíjense cómo convierte las diferencias de opinión en cuestiones de gusto. Algunos prefieren lo dulce, otros lo salado y otros lo picante. Como lo que decíamos. ¿Es importante la percepción subjetiva que se tenga de ello? Sí. Pero también es importante que estas subjetividades lo asimilen o lo perciban de manera muy similar a la nuestra. No basta con que uno lo perciba, porque efecto, cada quien puede tener percepciones sensibles distintas sobre lo que es bello, lo que es bueno, lo que es malo. Por ejemplo, quiero suponer que a la mayoría de las chicas de aquí les gustan los chicos altos, de tez oscura, con abdomen plano, bien formados, más que los jóvenes de tez blanca, claro, con ojos verdes, ya ven. Entonces es eso, ¿no? Pero bueno, pero podrá haber alguna de ustedes que no, que le gusta más pachoncitos, con cuerpo de Michelin, más apapachables. Entonces se rompe ahí ya la percepción de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, en efecto, esas percepciones son totalmente distintas, pero lo que va a establecer qué es lo deseable o qué es lo bueno va a ser cuando un grupo mayoritario o un grupo de más de dos o tres hablantes dicen que es bueno para su comunidad o que es bueno para la comunidad. Por ejemplo, David Hume no estaría en contra de este principio constitucional que establece que los pueblos originarios deben de regirse por usos y costumbres, porque para David Hume parte de la tesis que él respalda es que las costumbres varían según la población, la ciudadanía o el lugar. Entonces Hume no estaría peleado con esa tesis, él estaría totalmente acorde con eso. Dice, si un grupo de personas se quiere regir por usos y costumbres, adelante, que se respete ese tipo de percepción, porque ellos determinarán qué es lo bueno y qué es lo malo, siempre y cuando no perjudique a los demás, sea un consenso y sea útil socialmente. Esos son los criterios que está poniendo sobre la mesa Hume. Bien, hasta aquí alguna duda, pregunta. No, profe. No. Bien, continuamos con. Vamos a entrar con la fórmula de Hume. La formulita está muy padre, porque así vamos a entender gran parte de cómo es que David Hume está pensando esta teoría ética. Y aquí vamos a empezar a saber diferenciar una de otra. Vamos a ver cómo aplica dicha fórmula. Es muy interesante la fórmula de la cual parte David Hume. ¿Bien? Vamos con. Ok, entonces continúo. La ética de Hume, el emotivismo moral. Emotivismo moral. ¿Qué es la moral? Es el fundamento de la conducta humana. Es lo que nos mueve en nuestra vida moral. Repito, esta definición de moral es una definición que David Hume tiene sobre la moral. No quiere decir que esta es la definitiva o la adecuada para todos. Es la definición que Hume da sobre la moral.
Es el fundamento, repito, de la conducta humana. Es lo que nos mueve en nuestra vida moral. ¿En qué se basa la moral? No se basa en la razón, sino en el sentimiento. Recuerden, estamos con Hume. No es la razón la que nos guía, sino los sentimientos los que nos orientan o nos guían. ¿De qué se ocupa la moral? No se ocupa del ámbito del ser, sino del ámbito del deber ser. Esto es importante porque aquí es donde va a surgir la famosa falacia naturalista. La falacia naturalista presupone que una persona pasa del ser al deber ser. Unas son, ¿qué quiere decir? Por así decirlo, hechos descriptivos y hechos, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Unas son descriptivas y las otras son normativas. Sí, son acciones descriptivas y acciones normativas. Esto quiere decir que unas son normas establecidas, las del ser, y las del deber ser son descriptivas. Perdón, es al revés, las del ser son descriptivas, mientras que las del deber ser son normativas. Ahorita vamos a irlo clarificando, repito. Conclusión. Si la mera observación y análisis de los hechos, el ser, deducimos un juicio moral, el deber ser, hay un paso ilegítimo, o sea, lo que se conoce como falacia naturalista, lo que les decía. Repito, si la mera observación y análisis de los hechos, o sea, los hechos es el ser, que son descriptivos, deducimos un juicio moral, el deber ser, que son precisamente los normativos, hay un paso ilegítimo, o sea, no se sigue. De ahí que se dé la famosa falacia naturalista. ¿Cómo se puede interpretar esta falacia naturalista? Veamos. La falacia naturalista consiste en igualar lo bueno con una propiedad natural. Repito, la falacia naturalista consiste en igualar lo bueno con una propiedad natural. Lo bueno en Hume. 1. No es una propiedad objetiva, no está en los objetos. ¿Qué quiere decir aquí David Hume con esta primera premisa? No es una propiedad objetiva, no está en los objetos. Lo que se nos está diciendo, vamos a poner el siguiente ejemplo para que se entienda qué es lo que Hume está diciendo. Fíjese, cuando se dice no es una propiedad objetiva, o sea, no está en los objetos, se podría utilizar el siguiente ejemplo. Un arma, ya sea, vamos a utilizar un arma de fuego porque las punzocortantes por lo general tienen funciones distintas. O sea, por ejemplo, un picahielo pues, tiene su función de picar, en ocasiones hasta para cortar, igual que un cuchillo. Un cuchillo para carne no siempre lo ocupan para la carne, en ocasiones hasta para cortar una bolsa, etc. O sea, puede tener utilidades distintas a las de su función originaria, por así decirlo. Pero en el caso de las armas de fuego parece que su función es muy específica, ¿no? Que es el de matar más que el de herir, el de realizar un daño en otro ser. Cuando digo otro ser no me refiero única y exclusivamente a seres humanos, sino también a animales, otras especies. ¿Bien? Entonces vamos, fíjense para que se entienda qué es lo que está tratando de decir David Hume. No es una propiedad objetiva, no está en los objetos. Fíjense, si yo les digo un revólver o esta arma AK-47 ¿es mala? ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Es mala el arma? No, Efectivamente, ¿por qué no? pues porque una persona es quien la maneja. Ok, bien. Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo el objeto por sí mismo no es portador de esto que llamamos maldad, o de lo que podemos definir como malo? O sea, el objeto por sí mismo, la pluma, no tiene un contenido moral, no es malo. O sea, nosotros le adjudicamos el término de maldad si la pluma nos sirve pues, para escribir o pues,
para picarle al compañero de al lado, para quitarles estas, como en la secundaria, aventarle bolitas al profesor. No, entonces no tiene una utilidad propia. Pero entonces, igual el arma no es mala, no es que posea la maldad en sí misma. Bien, entonces eso es lo primero que nos está diciendo Hugh. O sea, no es una propiedad objetiva, no es algo que sea objetivo, no es algo que podamos decir, es objetivamente malo el arma. No se accede a ello a través de la razón. O sea, no podemos utilizar la razón para acceder a esa categoría de maldad. O sea, por ejemplo, el arma tiene un diseño, una estructura, y que por esa razón se sigue que está pensada para matar a única y exclusivamente a personas. O se tuvo que el material y todo está pensado para que efectivamente mate puras personas. No hay una forma racional de justificar la maldad en el arma. No se sigue, o sea, no es racional, por así decirlo. Uno, es una propiedad subjetiva, se encuentra en nosotros mismos. Y aquí entra un poco lo que decía su compañera Benumea. O sea, pues nosotros que usamos la pluma y decimos, esta pluma no sirve, y la tiro a la basura, o no funciona, determinamos si es buena para X o Y uso o es mala para X o Y uso. Lo mismo pasa con el arma. El arma, quien la usa determina si es buena para la función que tenía pensado a aplicar, o no tiene ese uso adecuado para la función que él tenía concebido utilizar. ¿Sí se ve? Después dice 2, tiene que ver con las propias valoraciones del observador, que a su vez se mueven por sentimientos de agrado o desagrado ante un objeto, hecho o persona. Lo que venimos diciendo, prácticamente se reitera esto que venimos diciendo. O sea, el arma se nos presenta a sí mismo, nos permite hacer uso de ella. Con base en ellas, de que nosotros podemos determinar si es buena o es mala, pero es una percepción nuestra en relación a los sujetos. Eso no quiere decir que en sí mismo el arma sea mala. Por eso se comete este grave error. Se infiere que el arma sirve para matar, no vamos a decir personas, pero sirve para matar. De ahí se siga que si sirve para matar, entonces es mala porque le puede arrebatar la vida, porque está pensada para arrebatarle la vida a las personas. Si se ve la forma en que se está analizando. O sea, no se sigue. Sí. O sea, no se sigue ese tipo de deducción. O sea, nosotros no le podemos atribuir un contenido, o podemos atribuirle algo que consideramos que es propio o intrínseco del objeto. Esto tiene que ver con una discusión epistemológica en la cual se argumenta que los objetos o las cosas tienen un fin último. Por ejemplo, el fin último de la pluma es escribir. Esa sería una tesis que se denomina teleológica. Su fin último de la pluma es escribir, y si cumple esta función, por lo tanto es buena. Si no cumple, si yo la agarro para picarle a mi compañero de clase, pues no estoy aplicando su función, por lo tanto es mala. Esta tesis, va a decir Hume, es incorrecta. ¿Por qué? Porque nosotros no le podemos adjudicar la naturaleza única al objeto. Por ejemplo, yo a lo mejor quiero una pluma y no la quiero necesariamente para escribir. La quiero para, no sé, a lo mejor tengo un ordenador, o sea, mi computadora, y la quiero para levantarla nada más ahí y tenerla ahí. ¿Cumple su función? Sí. Su función no es la única, la de escribir. Entonces decimos, como no se está utilizando para escribir, entonces es malo.
No, va a decir Hume. Hume estaría en contra de esa tesis o de esos postulados teleológicos que tienen un fin último. Telos viene de fin. Lógicos es así, que están orientados hacia eso. A ver, ok, hay una pregunta que bueno, dice Alexis, pero eso depende de la persona que lo porte. El arma, porque puede ser para defensa personal, y en ocasiones el portar el arma no nos puede salvar, ¿no, profe? O como dice de la pluma, la persona que quiere causar daño lo va a causar de cualquier manera. En efecto, es lo que diría Hume. O sea, en sí mismo, lo que Hume está tratando de eliminar y está tratando de cuestionar es esa tesis que sostiene que los objetos tienen un fin último. O sea, está en la naturaleza. O sea, hay cierta naturaleza de los objetos que dicen cómo es que estos se deben de comportar, utilizar. Lo que Hume está cuestionando no es cierto, porque todo depende. Voy a utilizar un término que utilizan los diseñadores industriales y diseñadores gráficos, que es el concepto de usuario. Todo depende del usuario, en este caso de la persona, como acaba de decir Alexis. O sea, uno lo puede tener y no necesariamente la va a tener para irle matando a cuanto persona le caiga mal, ¿no? Me caes mal, o sabes que no te tolero, y sacas el arma y le disparas y punto, se acabó. No, la usas a lo mejor porque la zona donde vives o la que estás ahí tiene un grado de peligrosidad y ya ha fallecido alguien, que a lo mejor no es tan justificable, pero vamos a partir de ese presupuesto. Entonces tú la usas en defensa propia. Y qué mejor si tienes una especie de ¿cómo se llama?, de permiso que te garantice el uso de dicha arma, ¿no? Entonces eso es como una de las cuestiones que estaría diciendo Hume. Lo que Hume está criticando es que los objetos en sí mismos tengan una única función, utilidad, y de ahí no podemos inferir que conforme ocupemos X o Y cosa es buena o es mala, ¿no? Lo que estamos deduciendo, según Hume, es de que nosotros somos los que les damos ese juicio valorativo de si es bueno o es malo. Es a partir de nuestra percepción que nosotros deducimos que eso es correcto o es incorrecto. Bien, por eso él dice que el sentimiento es de agrado o desagrado. Él no está diciendo no te fijes si su función es esa. No. O a lo mejor, por ejemplo, ahorita pensando en el ejemplo que acaba de poner Alexis con el del arma, ¿no? A lo mejor ustedes llevan el arma, van a una fiesta y el arma no tiene ni siquiera balas y es su destapador de cervezas, ¿no? Y van y están ahí presumiendo y les ayuda a destapar su cerveza. Entonces su función podrá decir que es buena para eso, y es buena y es moralmente adecuada, pero esa es la percepción que se tendría bajo su óptica de la cual están ustedes partiendo. Eso es lo que está defendiendo Hume. Entonces, por eso dice que esto de pasar de la falacia del ser al deber ser es un grave error que muchas veces se comete, que se sigue de eso. Por ejemplo, vamos a poner un tema que genera mucha polémica, ¿no? Que es el tema de la infidelidad, que creo que es un tema que a muchos de ustedes en su edad les agrada y les desagrada. No entiendo por qué, pues siempre es el punto de controversia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ustedes identifiquen qué consideran infidelidad es una cuestión meramente subjetiva y que tiene que ver con ciertos parámetros socioculturales, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quiénes de aquí quiénes de aquí están dispuestos es más, no están dispuestos? La mayoría parte de un presupuesto de la idea de propiedad privada, la tiene muy arraigada, y les voy a poner un ejemplo del por qué. Es que es mi novio, es mi novia. O sea, fíjense cómo en el lenguaje utilizan esa connotación de carácter casi posesivo. Es que yo tenía ahí por ahí una alumna que decía,
Es que si tu novia le da me daban risa luego los comentarios de algunos alumnos que hacían en sus Facebook y en esas cosas, porque decía, si tu novio le da like a otras fotos de otra chica y le comenta con agrado y no te comenta a ti, pues no estás con la persona adecuada. Y yo decía, ¿por qué? Está en la libertad de darle like, igual que ella, está en la libertad de ponerle un me gusta y comentarle con agrado, decirlo. No hay ahí una especie de pensamiento necesariamente libidinoso de la persona respecto de la otra, ¿no? Sin embargo, los celos muchas veces son el peor enemigo de las relaciones, ¿no? ¿Y por qué le diste like? ¿Y por qué me diste le gusta? ¿Y por qué a él sí le contestas rápido los WhatsApp y a mí no? Y cosas de ese tipo que presuponen una noción de posesión, ¿no? Lo que Hume te está diciendo es que sus juicios valorativos los haces con base a la sociedad o a las costumbres con las que fuiste criado. No es casual que se hable de estas ideas de los machismos o micromanchismos o cuestiones de estar celoso, porque son percepciones de orden subjetivo. Difícilmente se puede analizar objetivamente lo que es ¿cómo se llama? La fidelidad a la otra persona. Y es difícil porque pese a que se comuniquen y se digan con honestidad los parámetros, van a ser, ¿cómo decirlo? Van a operar de manera racional. Van a decirme si no, la mayoría de los varones. Bueno, varones porque también puede haber varones, hay varones que les gustan otros varones, lo cual también es respetable, pero la mayoría de los varones que les gustan las mujeres, en Instagram les puedo asegurar que siguen infinidad de chicas en bikini y le van dando like o modelos y like, le un montón de así, y a su novia de repente un like así, porque ya están acostumbrados, y no es porque digan, le estoy siendo infiel, ¿no? No, igual puede ser una chica, hace lo mismo. Entonces esas percepciones, diría Hume, pues son movidas por las emociones, no son racionales. Las pasiones te mueven a que pues, a tu vista te resulta atractivo, y no habría nada de malo en ello, ¿sí? ¿O quién piensa que efectivamente ese tipo de acciones son inmorales? ¿Quién consideraría que ese tipo de acciones de darle like a otro o me gusta a una foto de una persona que visualmente resulta atractiva es inmoral? ¿Quién argumentaría eso? ¿Quién argumentaría a favor de eso? Y se argumentaría, ¿por qué razón argumentaría que es inmoral? ¿Nadie? No. ¿No? Yo creo que no, pues creo que todos lo hemos hecho en algún momento. Ajá. Entonces, si se fijan cómo no es una cuestión de razón, no es una cuestión muy sesuda que ustedes tienen que hacer, es una intuición. Esto es interesante porque lo que Hume está defendiendo son esas partes de intuiciones, y creo que hasta allí no está tan mal Hume, porque lo que también te está invitando es a ser empático, a tratar de ponerte en el lugar del otro. Esto de darte golpes de pecho y estigmatizarte resulta un tanto, por así decirlo, para Hume innecesario. Es innecesario, no inadecuado, simplemente es innecesario. Por eso el hecho de que ustedes consideren que no es inmoral, pues no tiene nada de malo. Quien lo interpreta de manera inmoral tiene que ver con un parámetro meramente subjetivo, y ahí cae en lo que habíamos dicho anteriormente, el subjetivismo simple, es su percepción de él, pero esa percepción difícilmente va a estar respaldada por otros, que suele darse en ocasiones en los cuales la amiga o el amigo, ya ves, le dio like al otro, y ahí va, y el otro le hace caso al inteligente del amigo, se molesta y después terminan rompiendo y terminan llorando en y tirando los peluches y los recuerdos que tanto valor tiene y que podrían venderle y sacar provecho, pero en fin, ese tipo de cuestiones suele pasar, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de interpretaciones de orden subjetivo, lo que está diciendo Hume es de que hay que remontarnos a la experiencia sensible,
a la forma en que estas ideas y estas impresiones se marcan en nosotros y nos permiten, con base a las costumbres y con base a ese sentimiento que es compartido, no es único, sino que es compartido por otros, que deducimos que son buenos o que son correctos. Por eso les digo, uno de los criterios también que hasta hemos visto es el consenso. Si un grupo de personas está de acuerdo, bien, porque si uno o dos están de acuerdo, o tres, pongámoslo, exageremos hasta 5, de 5 ante unos 100, pues es muy difícil que ese criterio de subjetividad sea moralmente bien recibido o aceptado. No. Tenemos que partir de un consenso que garantice, como decíamos, la utilidad social y promueva esta cooperación. Sí, qué bueno que te veas bien, qué bueno que te guste, promueves el... Es más, le das like y dices, mira, se ve tan guapa como tú, si tú te pondrás a hacer ejercicio o tú te pondrás a hacer ejercicio, te verías igual de guapo o guapa que al que le di me gusta, ¿no? Ahí está, todas esas cosas de ese tipo. Entonces, eso es como a grosso modo la forma o la fórmula en que se entiende esta tesis de Hume. Bien, para dejar o para fortalecer, que es lo que yo quería que ustedes que vayan haciendo, les voy a poner la diapositiva y quiero que ustedes, les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan copiar esto que está así como muy resumido sobre la ética de Hume y el emotivismo moral. ¿Les parece bien? En cuanto termine me van avisando y les pongo precisamente un video para que fortalezcamos esto que hemos estado viendo hasta aquí. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, copien esto que está ahí. De preferencia transcriban, digo, pueden hacer la captura de pantalla, pero ya los veo siempre en el examen y muchas veces es como para fortalecer. Pero bueno, adelante, les doy unos minutitos. Mientras voy por un poco de agua porque eso está ahí en la voz. Ustedes me dicen, ¿vale? Ya, profe. Bien, ya. Bien, les voy a poner un pequeño un pequeño comercial para que ustedes más o menos identifiquen todos estos elementos de los cuales nos habla Hume. Creo que es un ejemplo muy ilustrativo para poder interpretar esto que hemos estado analizando o hablando al respecto. Bien, entonces, a ver, permítanme unos minutos. Hi. Hello. Hi. 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 Hello. 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 How are you? Good. You came for the casting? Yeah. Okay. I'm sorry. You Lithuanian? Yes, I am. Perfect. Please, can you translate this for me? I'll try if I. You translate, please.
You will have to say this, or you will... No, like on my Facebook page, and someone wrote it to me. I don't know the person. Who wrote you this? I got it on my Facebook, so I was like, how can I understand it? Oh, do you know this guy? You know this guy? No, I just came to the town like 2 weeks ago or so. Oh, fuck. You know, I will not translate it to you. It's very humiliating. Okay? I'm not sure I want to translate to you this because it's really shit. It's very difficult to say it looking in your eyes. So no, I can't. No. Didn't work. Well, I mean, like there's no like useful information for you here. You want to hear this, maybe? Yeah, because I would like to know better, Okay, but... Okay. Well, you will get this really personally, or you will not get this personally? I don't know, because I just came to your country 2 weeks ago, so... Yeah, And I it's got, racist. It's really bad, and I don't like this. So, okay, I'm gonna try to say these words. So, yeah. Monkey, what are you doing in Lithuania? Go back to Africa. That your smell would be not here. And if you will not get this, we will catch you. And from your slave skin, We will make shoes. I'm sorry. Sorry, don't read it, okay? Just I'm really sorry. So I just can say I apologize about that person. This sort of idiot, or I don't know. Bien, ¿cuál es la primera percepción partiendo de esta tesis que nos ha dado Hume al respecto, o que hemos estado viendo con David Hume? ¿Qué podrían decir? ¿En qué momento aplican algunos de estos elementos teóricos en el ejemplo que les acabo de poner? ¿Qué me dicen? Vamos a agarrarlo al azar. Quizá cuando unos deciden sí traducírselo y otros no. ¿Por qué? Pues a algunos les cuesta como más decírselo y los otros igual sienten feo, pero aún así pues lo ayudan a que sepa lo que le dijeron. Ajá, ¿qué parte de la tesis de Hume aplicaría con esto que me acabas de decir? O algunos de los postulados de David Hume. A ver,
ver, no me das, si no, no te preocupes. A ver, vamos a escuchar a Laura. Laura, ya nuestra Venumano dijo que ella considera que cuando le dicen, ¿tú dónde verías algunas tesis de Hume, alguna de las propuestas de Hume en este ejemplo? Pues también en cuanto terminan de leerlo, en lo que cuando uno se disculpa y otro así como que lo leen, pero muy lentamente, así no queriendo. Por ejemplo, la chava que hacía gestos, o el chavo que estaba, el que tenía bigote, que lo leía y le decía que lo sentía mucho, pero que ese tipo de personas pues no, como Ok. que no le tomaran algo así. Ok, gracias Laura. A ver, vamos con Violeta. ¿Qué criterios o qué características vemos que podrían aplicar, o qué diría Hume sobre este tipo de ejemplos, este ejemplo? Pues que, bueno, ahora sí que las palabras no están hechas para herir a la gente, ¿no? ¿Mande? Y hay Ajá. ¿No se escucha? Ajá, un poco, se escucha un poquito bajo. A ver, tú sigue, ahorita yo le subo acá el volumen. Ya. Adelante, sí. Espere. De que pues las palabras no están hechas para herir a la gente. Ah, ok. Entonces, ahora sí que estas personas ahora sí que estas personas no saben diferenciar entre cómo usar las palabras, sino correctamente, sino para herirlo. Bueno, herir a la persona esta, ¿no? Ok, muy bien. Ok, Violeta, gracias. Esto de las palabras, esto considero que es importante. Bien, vamos con Alejandro. ¿Qué nos dirías tú al respecto, Alejandro? Si fueras Hume, ¿qué dirías sobre esto? No sé, es que es complicado. Como que tenía otra idea de lo que había dicho yo Ajá, con el ejemplo. A ver, ¿por qué? Ajá. Y pues no sé. Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea que tenías? Digo, se vale, digo, parte Pues de que, por ejemplo, dependiendo de lo que las personas necesitaran, iban a decidir si algo era bueno para ellos o no, si les podía servir o no. Okay. No sé cómo, no lo puedo canalizar bien con el video. Ajá, como que no lo puedes asociar. Bien, no te preocupes. Ajá. No te preocupes. Bien, ¿quién más nos faltaría? A ver, Marco, ¿tú qué dirías? Con Marcos Ramos. Pues yo sí lo vi como que muy asociativo, porque como lo dice él, que en el emotivismo moral, la base de la moral no es la razón, sino el sentimiento. Entonces cuando ellos se traducen a sí mismos, antes de que se lo digan al chavo como que ellos les entra el sentimiento de saber y ser empáticos con el sentimiento que va a tener la otra persona. Entonces por los que unos deciden no decírselo y otros sí deciden decírselo. Entonces como que lo relacioné mucho en ese aspecto. Muy bien, Marco, creo que esa es una buena comparativa. En efecto, lo que Hume diría es de que los sentimientos jugaron un papel importante al momento de quererle decir a la persona lo que estaba ahí escrito, porque pues por así decirlo, si actuamos de manera un tanto fría o poco empática, si la persona te dice tradúcemelo, pues bueno, te está pidiendo el favor de traducirlo y pues tú tendrías que traducirla sin demás. Pensemos como en estos personajes, como estos personajes que suelen ser de repente, que atraen mucho últimamente entre las series, que padecen Asperger, ¿no? Como el personaje de Murphy de Good Doctor, o de el de Big Bang Theory, Sheldon, ¿no? Que si dices tradúceme, te lo diría coloquialmente, o personas que sin ningún problema te dirían lo que dice tal y como está escrito. Sin embargo, aquí juega un factor que es importante. No es la razón lo que premia, sino los sentimientos. Sienten una especie de incomodidad, de no agrado, y por eso deciden no decírselos, porque parecería ser que lo que se puede seguir es de que él se sienta mal
o se sienta, es más, el propio mensaje incomoda a los que lo están leyendo, al punto de que precisamente si ellos, que no son la persona que recibió el mensaje, se sienten incómodos, ¿qué puede sentir o qué sentiría la persona que está recibiendo el mensaje? En efecto, ese es un buen ejemplo, Marco. Otro ejemplo que podríamos poner es cuando le dicen dos personajes por ahí, creo que es una de las mujeres, le dice: no leas, déjalo, no, bórralo, ¿no? Y por ahí uno dice, no hay información útil para ti. Ese creo que ese es un concepto, eso es uno de los criterios que también diría Hume. Recuerden el ejemplo de cuando se hablaba de la utilidad. Si tiene una utilidad social, bueno, es bueno. Si no tiene una utilidad social, pues es malo y no tendríamos que seguirlo ejecutando. Si no hay una utilidad en ese mensaje para la persona, tanto para ella como para los demás, no tendríamos por qué estar promoviendo ese tipo de discurso, ni por qué estarlo traduciendo, ni por qué estarlo dándole importancia. Simplemente eliminarlo, no darle más importancia de la debida, diría Hume. Otra cuestión es que parece que de manera intuitiva no es solamente un sujeto el que se siente incómodo, sino son un gran grupo de personas los cuales se sienten incómodos ante el mensaje que se le acaba de escribir a esa persona. Por lo tanto, el sentimiento es compartido, no es un sentimiento unívoco, o sea, no propiamente subjetivo, que cada quien diga, yo lo interpreté como algo bueno, yo también como algo malo, no. La mayoría de los que estaban ahí se sentían mal, y el hecho de que se sintieran mal hacía que no compartieran el mensaje. Quiere decir que entonces que eso que se está plasmando en dicho mensaje es inmoral, y es inmoral porque una gran parte de los que estaban presentes o de los sujetos percibe y asocia ese mensaje como algo no grato para la persona. Entonces ya hay un consenso. Eso es parte de lo que respaldaría la tesis de Hume. Por eso les ponía este ejemplo, porque en efecto una no tiene una utilidad social. Dos, hay una especie de convenio por parte de las personas que están traduciendo, y cuando digo convenio no es que se hayan puesto de acuerdo, simplemente de manera intuitiva, intuitiva y emotiva, deducen que está mal, ya sea por las costumbres, por la educación o X o Y cosa, es que entonces infieren que es incorrecto. 3, en efecto, esta idea de que el sujeto, cuando le está tratando de explicar o de decir que está mal, es porque siente empatía por el otro, o sea, se da cuenta que no le gustaría eso y que él siente una incomodidad, una emoción desagradable al leerlo, y por lo tanto no se lo comunica. Bien, entonces estamos viendo aquí que precisamente una moral de esa índole no necesariamente tiene que ser errada o errónea, sino por el contrario, abona mucho al discurso que respaldaría esta postura de David Hume. Entonces, hay objeciones, claro que hay objeciones. Más adelante vamos a ver algunas objeciones con algunos autores distintos sobre esta tesis que está postulando David Hume al respecto. Bien, entonces, sin más, podremos continuar, pero, podemos continuar, de hecho no tengo ningún problema, pero siento que hasta ahorita, dejen analizo, porque no sé qué tanto los pueda confundir más, y quiero que les quede por lo menos esta primera parte clara, y dejen ver qué tan distante es esto, y si no, continuamos y ya y hasta donde nos quedemos. Pero a ver, permítame, es que a ver, bien,
Ok. Bien. Vamos con... A ver, permítame. Sí, todavía nos da tiempo, pues, que sí, se me está pasando esto que es importante, que es la tesis utilitarista. Esta tesis utilitarista es fundamento de David Hume. Sí nos da tiempo, pensé que no, pero sí es importante que veamos esto. Bueno, ¿sí? Alexis me mandó un mensaje que se le fue el internet. No te preocupes, qué bueno que me dices. De hecho, no, por ahí también alguien había tenido problemas con internet, pero no creo que es muchas. Qué bueno que me dices, si tienen problemas con internet, no se preocupen. Ya con que me avisen o manden un mensajito ahí por a mi número. Cuando les pase eso, qué bueno que me comentas. Cuando les pase eso, mándenme un mensaje a mi número. No necesariamente de WhatsApp, sino mensaje de texto de estos, de los que casi ya nadie ocupa, y yo ya estoy al pendiente. Intenten después ingresar, y no me asombra porque también hace rato mi hermana me había mandado un mensaje para decirme que porque ella que necesitaba pedir un Uber porque estábamos trasladando a mamá de aquí de la clínica porque tuvo su cita médica. Entonces no le estaba jalando en internet, entonces yo se lo iba a pedir y ya nomás le iba a canalizar el número. Entonces creo que ha habido fallas todo el día hoy, no sé si con Telcel, no estoy con AT&T, pero creo que con Telcel ha habido algunas fallas con la red. Entonces no se preocupen, qué bueno que me avisas. Creo que fuiste, no sé si fue Marco o fue o fue Eric, bueno, pero quien haya sido, gracias por avisarme. Pero cuando les pase eso, mándenme nada más un mensajito ahí de texto y ya. ¿Bien? Entonces, okay, bueno, esperemos que se vuelva a conectar a Alexis, si no, pues no hay ningún problema. Y no hay ningún problema porque recuerden que se graba, hoy subo la grabación de la clase pasada. Es que luego se tarda en editar esto, como no tienen idea, lo de la redentirización lleva mucho rato, que se tarda mucho, consume muchas horas de edición. Entonces, bueno, perdón, dado el paréntesis, continúo. Utilitarismo. La tesis de Hume establece que las valoraciones morales no dependen de categorías racionales, universales o objetivas. ¿Qué quiere decir esto? Los valores morales no están subordinados a la razón, o sea, no son universales, que son para todos, y que tampoco son objetivas, porque como hemos visto son de orden subjetivo, tienen un carácter precisamente que no aplica para todos y que no son guiados por la razón, sino por las emociones, como hemos estado analizando hasta ahorita. Dos reacciones: relativismo moral. Bueno, uno. Los valores son subjetivos, luego toda valoración es válida. Esta es como la primera postura o tesis que se estaría poniendo sobre la mesa. Repito, los valores son subjetivos, luego toda valoración es válida. En efecto, como todos los valores son de corte subjetivo, pues las valoraciones de ambos son válidas, pero debe de haber un consenso, como hemos estado viendo hasta ahorita. El utilitarismo de Hume: a todos los hombres les causa agrado o desagrado, especie o instinto o sentimiento universal, el mismo tipo de hecho, como el ejemplo que pusimos. Ven un mensaje que parece ser discriminatorio o es discriminatorio, entonces el sentimiento de agrado y desagrado es mutuo entre los que están ahí presentes. Lo bueno en Hume es producto social, resultado de una convención. Todos están ahí de acuerdo que era bueno no decirle o traducir algo. Bueno, no están todos buenos, pero todos estaban, por así decirlo, de acuerdo en que es bueno no hacer sentir mal al otro. Creo que eso sí es algo que está ahí presente, no de manera explícita, pero sí implícita. Es bueno no hacer sentir mal a la otra persona. Es una convención que no necesita votarse o que todos estén presentes. Es algo cultural o establecido culturalmente. Esto es igual a aprobación o desaprobación general de la mayoría. O sea, la mayoría llega a esta tesis sin necesidad de que tengan que estar ahí presente.
como vimos en el ejemplo. No tenían que estar todos ahí juntos para decir, no, sí es bueno, es mala este tipo de discriminación y es bueno no hacer sentir mal al otro. No, estaba como de manera implícita. Ellos tenían un consenso, un convenio, sin que estuvieran ahí, o que sin que se conocieran, que estipulaba que era inadecuado hacer sentir mal al otro. Bien, por lo tanto, lo bueno es igual a conductas socialmente beneficiosas. Ejemplo, la solidaridad. Lo que estamos viendo. Trato de ser solidario contigo y por esa razón te digo que no todos pensamos así, como dijo el de la barbita. Es algo que no te es útil, no vale la pena ponerle atención, es a lo que dijo, no me acuerdo, la mujer de azul. En fin, lo malo, conductas socialmente perniciosas. Ejemplo, robar. Aquí pues queda muy evidente, ¿no? Discriminar es incorrecto porque es pernicioso o genera una especie de sentimiento desagradable en las personas. Entonces, es que se da esta fórmula. Dado que la utilidad siempre despierta la aprobación moral, identifica lo bueno con lo útil, como lo que les decía de uno de las personas cuando dijo: no hay información útil para ti en este mensaje. Si no es útil, pues no es bueno. Si es bueno, es que es útil. Si fuera bueno, sería útil y te ayudaría en algo. Si fuera una recomendación o algo, pues sería bueno. Pero como no es útil para tu persona, no tiene una utilidad, pues entonces es inadecuado, es malo. Por lo tanto, se sigue que lo bueno es igual a lo útil. Eso es como la tesis con la que se cierra o se engloba esto. Después se habla sobre el punto 4, que es la importancia de las pasiones por encima de la razón. El hombre es movido por las emociones, no es una máquina. Aquí, como lo dijo su compañero Marco, si no me equivoco, sí, Marco, en efecto, las personas que decidieron no decirle se habían tomado estas decisiones por las emociones. No son ahí robotitos que no es como el traductor de Google, que copias, pegas y traduces y ahí está tu respuesta. No, aquí las personas se ven movidas por las emociones y entonces deciden que es inadecuado traducir el texto, o si se lo traducen sienten una especie de sentimiento de desagrado. Bien, dentro del 4, las pasiones son las rectoras de la voluntad por encima de la razón. O sea, las pasiones mueven o orientan nuestras conductas, por eso son las rectoras, dice, son las rectoras de la voluntad y siempre están por encima de la razón. O sea, la pasión o el sentimiento que me mueve a no decírselo es precisamente porque dicha acción sería inadecuada, ya que estaría yo utilizando, ya que si estuviera yo en el lugar del otro, pues no me sentiría tan a gusto, ¿no? Entonces es como el criterio. Entonces dice: ponerse en el lugar del otro, propensión compartida por los miembros de una comunidad. Hume la denomina simpatía. Esto quiere decir que somos simpáticos o tenemos una especie de simpatía por el otro, y eso nos permite saber poner límites cuando tomamos X o Y decisión. Bien, esto es a grosso modo la forma en que se podría definir la noción utilitarista, que es subsecuente del emotivismo moral. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Los demás? No, profe. No. Ok, bien. Si les parece bien, lo dejamos hasta aquí para no atosigarlos más. Y, y continuamos la otra clase. Yo os voy a dejar la lectura. En el grupo que tenemos ahí de WhatsApp les voy a poner el link de una
que explica de un canal de YouTube. Yo creo que es una persona que explica muy bien y de manera un tanto didáctica, no tan académica y profesional, que luego suelen ser muy aburridas. En eso en ocasiones me incluyo porque a veces que las hago también muy tediosas. Les voy a poner ahí un link de un video de YouTube que les va a ayudar a analizar o a profundizar sobre este emotivismo moral de David Hume y continuar sobre el debate de la próxima clase en ello, ¿vale? Entonces, Ok. Sí, profe. entonces así los dejamos. Gracias. No, de nada, al contrario. Pues no hay nada que decir y los dejo y nos vemos el viernes, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego, cuídense. Gracias, igualmente.